En este episodio nos acompaña la persona que más me ha hecho evidente lo poco que sé de fútbol. Ver sus entrenamientos y escuchar sus charlas prepartido me permitió descubrir la profundidad del juego y la enorme diferencia entre la mirada de un aficionado y la de un profesional. Además, como responsable del grupo, me demostró una gran apertura para trabajar los aspectos psicológicos con sus jugadores. Un entrenador que, tras dirigir al Juvenil B del Tenerife el año pasado, afronta esta temporada el reto de liderar al Tenerife C en su llegada a la tercera federación. Hoy, en Fútbol Relacional, Raiko García. Bueno, Raiko, buenas tardes, muchas gracias por venir. A ti. Primero me gustaría preguntarte cómo estás hoy, ¿vale? Esto es un podcast relacionado con la psicología y para mí es importante saber cómo estamos. Pero solamente te voy a poner un matiz que es que no puedes decir ni bien ni mal. ¿Cómo estás? Sin decir ni bien ni mal. Yo, por ejemplo, mira, te voy a decir yo primero, para darte tiempo a pensar. Yo estoy contento de estar aquí porque parece mentira, pero le hemos dado vueltas para que esto salga adelante, entonces estoy contento, un poco nervioso también por toda esta gestión, este ajetreo, pero estoy contento. Lo más es contento. ¿Tú cómo estás? Yo estoy, como te dije antes de llegar, corriendo, como siempre, pero también estoy contento porque creo que es algo... Me gustó mucho la idea que planteaste cuando me lo comentaste, ya hemos trabajado, entonces sé un poco por dónde va a ir y la verdad que expectante porque creo que va a ser algo que a la gente le va a gustar. No por nuestra entrevista, que no creo que, como te dije, no creo que sea yo el que tenga que abrir el tema, pero creo que la idea que tienes es interesante. Hombre, un poco sí, porque por algo eres el primero. No eres el primero de forma aleatoria, ¿eh? Bueno. Ya veremos. Bueno, Raiko, lo siguiente sería que te presentaras, ¿vale? Porque antes de hacer yo una presentación, ¿no? Que puede ser más o menos ajustada o acertada, yo prefiero que sea la propia persona la que se presente. Entonces, ¿cómo te presentarías tú? ¿Quién es Raiko García? Para quien no te conozca o para quien te conozca un poquito. Buena primera pregunta. A ver, Raiko García es un apasionado del fútbol que lleva viviendo esto muchos años y que está ahora en un club profesional feliz, con una exigencia alta, pero contento porque es lo que llevo deseando desde que empecé en esto del fútbol y poco más. Es decir, pues a nivel personal, pues la gente que me conoce más sabe cómo soy, pero realmente... Para contestarte, es una persona que vive y respira fútbol. Vale. Que es interesante porque esta pregunta se puede responder de muchas formas, ¿no? Desde la profesión que uno tiene, lo que a uno le gusta, lo que uno hace. Y no dudaba que tú ibas a empezar por la parte de fútbol. Tenía eso bastante claro. Sí. Mira, un poco a modo de resumen, ¿no? De lo que vamos a tratar hoy, pues hay como 3 pilares fundamentales, ¿no? Uno es conocerte a ti un poco más como entrenador, sobre todo. Una segunda parte es, digamos, el tema central que tengo pensado traer a este espacio, que es la parte de la psicología, de la salud mental relacionada con el fútbol en este caso. Y luego una tercera patita que quiero tratar también contigo, que es el tema del fútbol base. ¿Vale? Algunos aspectos concretos con respecto a la gestión del fútbol base, trabajo de cantera y demás. ¿Vale? Esos son como los 3 aspectos principales. Tengo un montón de preguntas y otras tantas que me he dejado fuera, pero bueno, es la primera vez y vamos a ir viendo cómo sale a nivel de tiempo y de contenido. Bueno. Mira, a nivel tuyo de entrenador, lo primero que a mí me llama la atención es tu trayectoria. Vale, vamos a hacer un repaso de información que yo he encontrado por ahí. Yo no te he preguntado. Yo he encontrado esto. Cualquier cosa que no sea correcta, tú me dices. Vale. Porque claro, yo te conozco desde hace poquito, pero de ahí para atrás yo no sé. Entonces, yo tengo por aquí desde el 2002 hasta el 2012 en el Tegueste. ¿Puede ser? No. Vale, pues empezamos bien. Vale, pues ¿cuándo empiezas tú? Como entrenador, estamos hablando. Sí, 2002... Coño, qué buena. Es que ahora me coges en fechas, pero es verdad que yo el año pasado hice 20 años de licencia, de tener fichas, que fue 2004. Vale. Yo empiezo en Tegueste un poco antes, 2003, pero empiezo ya con título de entrenador en 2004 en Tegueste y ahí estoy 7 temporadas. 7 temporadas. Vale, yo tenía 10. ¿Y ahí estás en base y en primer equipo? Sí. Vale, ahí hago 2 años de benjamines, luego 1 año de infantil con la coordinación deportiva, que me lo propusieron y demás para echar una mano. Luego 2 años en juvenil y luego hago los 2 últimos años de la historia de ese club, que al final desaparece en mi último año de entrenador allí. Vale, no lo sabía.
¿Y antes de eso, tú fuiste jugador? ¿Tú jugaste? Sí. Antes de eso jugaba... Empecé en el Casablanca en su momento, yo soy de Tejina, y luego acabé ya en Tegueste, jugando en el filial precisamente del Tegueste, es mi último año, donde empiezo a compaginar jugar y entrenar, y donde me doy cuenta que las dos cosas a la vez no eran viables, porque estaba entrenando el juvenil de 6:30 a 8, luego entrenaba yo con el equipo de 8 a 10, y así todos los días, sábado partido con el juvenil, domingo partido con el regional. Me lo planteé, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Futbolista o puedo ser entrenador? Digo, yo creo que si me pongo a ser entrenador, sigo disfrutando del fútbol durante muchos años, porque al final más tiempo por delante. El tema de la parte del jugador tiene siempre una fecha de caducidad más pronta, ¿no? Entonces, jugué aficionado un poco después para quitarme el mono, como digo yo, pero enseguida me puse solamente a entrenar porque realmente vi que era algo que me gustaba y que quería perfeccionar y alargarlo en la trayectoria. ¿Por qué esta época en la que estabas compaginando, con qué edad era más o menos? Pues con 20 y poquitos años. Con 20 y poquitos años yo decido eso. Me pongo la tesitura de o entrenar o jugar y 20 y poquito, ¿no? 24, por ahí 25. Vale. Y ahí decido y me quedo entrenando. Y ahí ya te quedas entrenando, vale. Después de Tegueste, Juventud Laguna. Sí. Vale. No voy a hablar de fechas para no equivocarme. Yo te voy a decir los equipos, que creo que eso sí, ahí hay menos posibilidades de fallo. Si no me equivoco, ahí estuviste también en base y primer equipo. Sí. Juventud Laguna. Luego Tacoronte. Ahí solo primer equipo, por lo que tengo entendido. ¿Vale? Luego Mensajero, que ahí estuviste una temporada solamente en la División de Honor. Sí. Luego ya llegas a Tenerife. Juvenil B, 3 temporadas. Pero es verdad que tuviste ahí una experiencia en División de Honor también. Primer año. Vale. Y desde este año, Tenerife C. Vale. Sí, o sea, yo hago en La Laguna 5 años, que siempre he sido entrenador de estar mucho tiempo en los clubes, en verdad. Menos en la parte del Mensajero, llevaba mucho en Tegueste, estuve 5 en La Laguna, también pasé por todo, juveniles, ascenso de División de Honor, empecé a vivir la categoría en División de Honor. Siempre digo que el Juventud Laguna me enseñó a ganar. Curioso esa frase, porque ahí fue cuando me di cuenta que, claro, el Juventud Laguna es una de las mejores canteras de la isla y donde hay equipos que si tú tienes un buen trabajo, al final el resultado va a aparecer. Entonces ahí tengo, creo que son primer año Copa, segundo año Ascenso, tercer año nos mantenemos en División de Honor siendo por primera vez en la historia del club, con bastante margen. Pues al año siguiente tenemos un mal año, que es donde yo paro a la mitad de temporada, pero al siguiente el club quiere que yo coja el regional. Vale. Y hacemos un regional muy joven, con una media de 20 años en preferente, y hacemos una muy buena temporada, que yo creo que también es por lo que me llama el Atlético Tacoronte. Vale. Claro, es que son como varios equipos, es verdad que en muchos de ellos estás varios años, ¿no? Más de un año, menos en el Mensajero, como dice. Acabas de comentar algo, ¿no? Como que el Juventud Laguna te enseñó a ganar. Yo precisamente te iba a preguntar si eres capaz de recoger algo como de cada etapa, ¿no? No sé si qué aprendiste de cada etapa, porque es verdad que así podemos hablar durante mucho tiempo, pero no sé, alguna pinceladita de cada parte, ¿no? Del inicio en Tegueste, Juventud Laguna ya me dices, ¿no? El trabajo realizado y demás te lleva a tener más posibilidades de ganar. Pero no sé, ¿destacarías alguna cosa así de cada paso? Yo creo que en Tegueste, claro, si lo vemos ahora con perspectiva sobre todo, en Tegueste me di cuenta que era un tornillo de entrenador. O sea, yo veo ahora porque yo tengo todo. O sea, me refiero, almaceno todo, tengo todo me refiero a entrenos y demás. Material y demás. Sí. Vale. O sea, wow, yo veo cosas y digo, madre mía, era un tornillo. Es decir, me refiero... Te digo con perspectiva, como me refiero que inmaduro era, cuánto me faltaba crecer. Es verdad que yo después de ahí, cuando empecé yo me empecé a estudiar mucho, me fui varias veces a Península a hacer máster y congresos, invertí mucho, la verdad, tiempo y dinero en formarme. O sea, estaba obsesionado con entender las cosas. Además, había sido jugador. El último año como jugador disfruté muchísimo jugando porque ya era entrenador y empecé a ver las cosas de otra manera. Entonces eso me engolosinaba más para aprender más fútbol. Ahí empapé mucho, hice mucha formación y esa etapa la veo como, o sea, como de crecimiento, pero de que al final la experiencia lo es todo y la formación. Claro.
Y luego La Laguna, lo que te comenté, y en Tacoronte, bueno, pues el Tacoronte fue mi primer gran proyecto en el sentido de que te llaman un equipo que había estado jugando 2 liguillas ya de ascenso a tercera división y no había tenido la suerte de subir. Y hacemos un proyecto en teoría para intentar ascender en 2 años con una plantilla, digamos, que podíamos retocar, que ya los chicos cobraban, que se podía hacer un buen proyecto y tenemos la suerte de que en vez de cumplir el objetivo en 2 años, el primer año ascendemos primeros con solo una derrota. O sea, empezamos muy bien y lo que aprendí de allí, pues de Tacoronte me quedó... Wow, Tacoronte fue una experiencia que a mí yo creo que me ha marcado mucho por el contexto, por la exigencia, porque ya después fue en tercera división, 4 años en tercera. Es decir... Lo veo ahora como, wow, el año del mayor estrés del mundo y la mayor exigencia, donde tenías que estar a tope y ponerte las pilas para cumplir los objetivos. Lo que me ayudó mucho la gente de allí, la cercanía que había como club, un club muy familiar, una familia incluida con la afición, con la peña que había allí. Tengo mucho cariño con esa etapa. O sea, lo recuerdo como algo que no solo me hizo crecer como entrenador por la propia exigencia de las categorías, sino que disfruté por la convivencia, porque lo generamos alrededor, tanto la afición, la peña. Era un club es un club muy humilde, muy currante, y la verdad que me trataron muy bien. Pero mira, qué bueno que se juntaron varias cosas, ¿no? Que no fue solo la exigencia, sino esa sensación de familia, ¿no? Que funcionaron varias cosas a la vez. Sí, sí. Y de ahí el proyecto cambia al final. Hay un último año malo, cambia la presidencia. Bueno, pues hay cambios y yo siento también que ya tenemos un mal año el último año. Siento también que es mi final de ciclo por muchas cosas y es cuando me sale la oportunidad tenía varias opciones y una aparece lo del Mensajero y me llamaba la atención por el hecho de probar estar fuera, que también yo creo que fue algo que me ayudó mucho y me cambió también muchas perspectivas, la verdad. Vale. En el fondo, me refiero a la perspectiva en el que... algo en concreto que... Pues que cuando uno es joven y quiere ser entrenador, se quiere comer el mundo. O sea, yo quiero ir a China, a Japón, llámame donde sea, quiero vivir del fútbol, iría a la República Dominicana. Yo salí de casa y dije, casa es casa. O sea, te hizo valorar más lo que tenías aquí. Familia. A nivel de contexto, de entorno tuyo. Una familia, una sobrina recién prácticamente nacida, hija de mi hermano. O sea, empecé a perderme cosas y empecé a darme cuenta de que... por lo menos yo a nivel personal, ¿no? De que mi contexto, mi gente, mis amistades, mi familia, era como, coño, lo eché en falta. Ajá. Y prioricé o descubrí que mi prioridad por el fútbol no era absoluta. Entonces ahí acabó el año. Yo antes de acabar el año ya tenía claro que me quería volver para casa. Lo disfruté, ya te digo, fue una experiencia increíble, me trataron súper bien. Viví también eso de entrenador fuera, con unas buenas condiciones, súper bien tratado, la verdad que muy profesional todo. Eso de, ¿sabes? Que como vaya, vas fuera con tu piso, con tu, ¿sabes? Unas buenas condiciones de valorarte y de saber que es fútbol profesional, aunque fuese un juvenil. Lo valoré mucho, lo disfruté, hice buenas amistades allí, tengo buen recuerdo y sobre todo buen trato todavía con la gente que está allí, pero ya te digo, me hizo valorar mucho y justo cuando decido que vuelvo a casa tenía otras cosas y cuando ya tenía firmado otra cosa en otro club, justo cuando aparece el Tenerife y me lo desmorona todo un poco porque tenía algo medio cerrado ya aquí en Tenerife, me lo desmorona todo, pero al final cuando ya mezclas las cosas de tu ambición como entrenador, el club profesional de tu isla y eso de que hablamos de prefiero vivir en casa, como digo yo. Ostras, era como... Yo quiero estar en el club profesional de mi isla, que es donde vivo, y cerca de los míos. Entonces era como... Esto tiene que ser... Esto es lo que quiero, independientemente de si era formación, si no era formación. A mí me gusta entrenar también chicos, o sea que es fenomenal. Claro, porque la otra opción entiendo que no sería con formación, la otra opción que tenía. La otra opción era... Y priorizaste aquí en esta parte. Vale, interesante. Pero mira, como entrenador no te ha ido mal. Entonces es verdad que en el momento que priorizaste también el quedarte en casa y tus relaciones, digamos, pues no fue desde fuera una mala decisión, ¿no? Porque no te ha penalizado a nivel profesional, ¿no? Porque ahora estás en un buen momento también, entonces... Yo siempre he dicho que he tenido suerte, yo se lo digo a la gente. No sé, yo lo veo así. O sea, creo que
Hay muchísimos entrenadores que trabajan mucho y muy bien. Yo lo siento así. Hay mucha gente que vive mucho esto también, que le dedica muchas horas. Y yo creo que también he tenido mis batacazos. Ya te digo, yo tuve un descenso con el Atlético Tacoronte, un casi descenso con el Juventud Laguna, me fui antes. Es decir, también puedo decir, tengo varios ascensos. He tenido disfrutar de ascender a División de Honor, de ascender a Tercera División. Pero he tenido de todo, entre comillas. Pero sí es verdad que es mucho más lo bueno que he tenido. O sea, las buenas temporadas, cumplir los objetivos, ha sido siempre más que menos. Y yo me considero suerte en el sentido de que siempre he sentido que en el momento en el que creo que algo, no sé, o me aparece algo bueno, o al final lo que yo creo que no va a acabar bien, acaba bien. Entonces, como, bueno. Te llega la suerte ahí. Guay. Pero la suerte siempre que te coja trabajando, como dice Sí, por ahí sí, alguna sí, persona. Mira, Raiko, me apetece también conocerte un poco más como entrenador, aunque te conozco un poco, pero me gustaría que tú expresaras un poco las cosas que te definen a ti como entrenador. Yo, por lo que yo veo, a nivel aficionado y lo que he podido vivir desde dentro, que ha sido poquito, yo veo diferentes tipos, estilos, perfiles, ¿no?, de entrenador. ¿Tú eso cómo lo ves en ti mismo? ¿Qué dirías tú que son las cosas que más destacan en ti como entrenador? ¿O qué es a lo que tú le das más valor? ¿Qué tipo de entrenador eres? Si Hombre, es que a eso se puede ver, definir. yo evidentemente lo que creo que destaca no es que ni yo te lo voy a contestar porque no creo que yo tenga algo que destaque. O sea, me refiero. Algo tendrá. A ver, Algo tendrá. me refiero. Y sí, honestamente te lo digo, que ya tú me conoces, que no es una falsa humildad. Es como, a ti dicen, tú eres bueno en que. Bueno, yo intento. Sí, es que si me pudiera definir, yo soy un obsesivo. O sea, Bueno, te define. Sí, de controlarlo todo, de cuidar mucho el detalle, tanto en el plano futbolístico, me refiero táctico, como el plano de la gestión del grupo, de que las cosas funcionen bien, de que los chicos tengan un comportamiento adecuado, de que sean responsables, de que haya una parte formativa. Una parte de crecimiento, pues sobre todo ahora donde estamos, de qué es lo que tienes que cambiar para ser profesional. En realidad, que es una de las cosas que me resta, entre comillas, cuando te hablo de cuando yo estoy en momentos de mucho estrés, es porque quiero controlarlo todo, y cuando quieres controlarlo todo, evidentemente el cuerpo te dice, tienes que parar, o sea, no puedes querer controlar todos los ejercicios, querer controlar cómo está la gente, querer controlar si están haciendo todas las partes de trabajo, por ejemplo, preventivo que hay antes, que hay después, si van todos al fisio, si no van al fisio, si rellenan los formularios, si no. O sea, todo, aunque quieras delegar, me cuesta. Pero yo creo que no es por no confiar en las personas que trabajan conmigo, sino porque, no sé, es como que yo sí, lo que sí creo que he descubierto con el tiempo, o sea, con ese Raiko que hablamos antes de Tegueste al de ahora, es que el detalle es lo que creo que me ha ido que las cosas funcionen. Estar atento al detalle. Al detalle. Cuando hablo del detalle es hacer un ejercicio donde a lo mejor hay un detalle que es lo que define que haya una ventaja futbolística en una estructura con balón o algo. O que hayan unos inicios de juego donde el detalle de una posición, de un perfil, de un posicionamiento es lo que hace que sea mejor, y el detalle hace que todo funcione. Pues igual con el detalle que la gente sea que no responsable, sino que cultivemos la mentalidad profesional, que cultivemos que los chicos se cuiden, que cultivemos que lleguen a sus horas, que hagan los cuestionarios que tienen que hacer antes de empezar a entrenar, que les vayamos reeducando para que aprendan lo que se van a encontrar cuando sean profesionales, que es lo que intentamos realmente. Vale. ¿Tienes algún referente a nivel de entrenador? ¿Alguna persona de la que hayas aprendido mucho y que tú digas, oye, pues de esta persona yo la destacaría como un entrenador referente, o alguien que me haya servido a mí o del que yo haya aprendido? Puede ser alguien que hayas conocido físicamente, que hayas tenido de compañero o alguien cercano, o un entrenador que todos conozcamos que digas tú, oye, pues de este entrenador me gusta esta cosa. Pues la verdad que la respuesta hace un par de años te hubiera dicho Guardiola, como dicen muchos, pero porque para mí es de los mejores, es innegable. Pues porque sobre todo porque quien nombra a Guardiola siempre es un perfil de entrenador que cree
Porque al final todo esto es lo que nosotros visualizamos como entrenadores. Nuestros equipos son el reflejo de lo que nosotros queremos que se transmita. Entonces, todos los que dicen Guardiola lo dicen porque al final sus equipos son equipos que quieren tener más trato de pelota, más continuidad, tener más control del juego, tener mucho balón, atacar mucho con la pelota, y no a lo mejor tanto en transiciones, sino hacer más juegos posicionales y ser, digamos que, tener el control de los partidos. O sea, ser el equipo que tenga más posesión de los dos que juegan. Vamos a dejarlo así. Entonces, yo te diría a ese entrenador al principio, bueno, sigo pensando que es de los mejores o el mejor, pero es verdad que con el paso de los años, como todo en el fútbol, al final te tienes que influenciar y ver muchas más cosas de las nuevas generaciones, sobre todo que llegan al fútbol profesional. Yo soy de los que piensa que, al contrario que piensan otras personas, de que nosotros no podemos ver la tele, que la tele no... Como, estás viendo mucho la tele, antes no es la tele, eso no es... No, eso sí es real, esos son profesionales que están en la élite y que son los mejores. Entonces, si tú puedes ver muchos partidos de entrenadores que te puedan dar información, ayudarte a crecer como entrenador, pues ahora hay muchos. Ahora hay desde De Servi, desde hasta el propio Xabi Alonso, que hizo algo increíble en el Bayern Leverkusen. No es decir, ahí Flick ahora en el Barça nos muestra otro registro. O sea, es una cosa que a mí me apasiona. O sea, ver cosas que engloben un poco a la idea que yo tengo en mi cabeza, pero que sean diferentes, que funcionen de diferente manera, que son diferentes registros en los que a ti te va a dar información, te van a hacer ver cosas que te van a gustar y puedas ya no integrar, porque integrar es difícil. O sea, ver algo y copiarlo es difícil. Es que tú veas algo, que tu cabeza la entienda, por qué pasa y por qué lo hacen, y tú pues seas capaz de probar y que funcione. Porque al final a los futbolistas hay que convencerlos, porque si no los convences no tienes nada que hacer. Claro, que a lo mejor te puedes fijar en esa forma de pensar o en ese proceso, ¿no? Porque el contexto tuyo evidentemente va a ser diferente al del otro. Correcto. Pero si tú ves que un entrenador encuentra una solución de una determinada manera, igual a lo mejor tú tienes una solución parecida, quizás no, pero sí a lo mejor que te lleve a pensar en algo similar, ¿no? Que puedas tú adaptar, ajustar. Sí. Es como decirte, hay un equipo que defiende bajo, muy bajo, y hay entrenadores diferentes que tienen diferentes maneras de atacar esos bloques bajos. Pues claro, tú los ves, si las maneras en las que ellos funcionan se relacionan a tu manera de ver el fútbol a nivel asociativo, a nivel de búsqueda de espacio, pues ya te llama la atención, ya empiezas a mirar por qué pasa, qué movimientos hacen, qué repercusión tiene con los rivales, porque al final esto es como, para mí el fútbol es como un juego de ajedrez. O sea, yo siempre le digo a los jugadores, somos 10 contra 10, no hay más en el campo, quitando los porteros. Esto es como una cuestión de espacios, es decir, tú al final tienes que buscar dónde están los espacios y atacarlos, y también tus estructuras y tus maneras de moverte hacen que tus movimientos generen algo en el rival. Entonces tú tendrás que tener respuesta a eso. Pues un poco eso. Entonces, me flipa eso, me flipa. Cuando ves eso en otros entrenadores, pues tú te fijas, oye, pues mira que esto por qué pasa, qué pasa cuando hacen esto, qué repercusión tienen los equipos rivales, entonces empiezas a analizarlo. Y es fútbol profesional, o sea que mejor que eso. Claro. Evidentemente, tus jugadores ni tus rivales, podemos decir, no tienen la calidad de los que estás viendo en la tele. Sí, pero sigue siendo fútbol. Sí. Sigue siendo fútbol. Y muchas cosas que pasan a ese nivel también pasan a nuestros niveles. Porque es lo que te digo, son 10 contra 10, es el mismo espacio, las mismas dimensiones. Es que es verdad que muchas veces se suele decir, cuando, no sé si como para quitarle valor a entrenadores así de primer nivel, es como si habría que ver a este entrenador en un equipo de regional y tal, no sé qué. Y es como sí, pero habría que ver también a un entrenador que está en regional en una situación como esa, con esa presión, con esos jugadores y personalidades y directivas y aficionados, ¿no? Que es diferente, ¿no? Pero no es más o menos difícil. Es que cada contexto tiene su dificultad. Para mí, viendo ahora de nuestro lado, ahora otra vez que vuelvo yo a estar en tercera, el estrés de todas las semanas, vídeos del rival, muchas horas, mucho vídeo, mucho entreno, mucho realizar tareas nuevas, muchos cortes para que los chicos lo vean. Yo veo a los entrenadores profesionales y digo, a esto le sumas lo que yo estoy viviendo, más los egos de los futbolistas profesionales, que ya los ves. La gestión, la prensa, la presión, cuando no ganas. Yo digo, para mí esto es brutal. O sea, tienes que estar muy preparado para eso. Total. Mira, antes me hiciste una reflexión que la tenía yo aquí para preguntártela, así que me gusta. Que decías, yo cuando empecé a entrenar, dice, yo me miro ahora, miro hacia atrás y digo, chiquito tornillo era. Tal cual, no, lo del tornillo no, pero sí tenía yo puesto algo así, ¿no? Algo que digas tú.
¿Cuál es el mayor cambio, si puede ser algo específico mejor, que has tenido tú como entrenador, ¿no? Algo que mires atrás y digas, pero ¿cómo hacía yo esto? Algo como concreto que nos puedas decir que sea a lo mejor curioso, ¿no? Que digas, oye, pues yo preparaba esto de esta manera. O pensaba que los jugadores era mejor tratarlos así, o no sé, me lo estoy inventando, pero algo así concreto que digas tú, esto ya... uf. Pues fíjate que yo tengo algo que sí, o sea, sí mantengo de la época anterior, aunque te haya dicho que era un desastre, que es que yo todavía me encuentro a jugadores que yo entrené en aquella época, que te digo que era chiquito tornillo, ¿no? Que con lo que me transmiten era que yo era buen entrenador. Y que les encantaba, joder, que me gustaba, porque tú. Y yo digo, hostia, o sea, yo creo que mi mayor capacidad es convencer al futbolista, creo. Persuasión. Y lo que creo que ha cambiado para mí es la formación. Para mí es la formación relacionada con la experiencia. O sea, tu formación sumada a tu experiencia, eres mejor, manejas mejores situaciones, entiendes mejor el propio juego que llevas estudiando tantos años, porque le das más vueltas, lo analizas más, la propia experiencia te va dando más información, como todo yo creo en la vida. O sea, Claro. yo creo que es la formación, la experiencia. Pero ¿y eso eres capaz de traducirlo en algo concreto? Algo que digas tú... Bueno, mis entrenamientos son mejores ahora, Vale. no tengo duda. Vale. O sea, ¿por qué te digo? Porque los tengo. Claro, y los puedes comparar Claro, directamente, sí. directamente. También es verdad que el fútbol ha cambiado, porque estamos hablando hace muchos años también de cuando empecé y tal, pero... Es que te digo, es que no te voy a dar ni ejemplos, porque es que son duros. Yo lo vi y dije, madre mía. Sin embargo, es lo que te digo, sin embargo, el feeling que yo siempre me llevo, que es el del jugador, porque yo siempre creo que... Para mí la clave es el jugador, no hay ni directivos, ni presidentes, ni aficionados, ni obviamente nada. La clave para un entrenador Sí. es el futbolista. O sea, si tú al futbolista le llegas, le convences y cree que eres buen entrenador, para mí ya el éxito se ha asegurado, el primer éxito. Ya después está que los resultados se den. Claro. Pero ya yo en esa época veo a esos chicos y... Joder, Raiko era buen entrenador. Y yo digo, joder. Pensando en lo que estás diciendo ahora, igual también es que con todo el conocimiento que tú vas acumulando, también la exigencia tuya sube. También, Sí. ¿no? Y no es lo mismo verte tú con todas las herramientas que tienes ahora, lo que haces ahora, con lo que hacías antes. Pero a lo mejor eso que hacías antes era bueno para la gente. Quiero decir, lo veían como algo alto. Lo que pasa es que tú ahora tienes mucha más experiencia acumulada para tú evaluarte. Y dices tú, oye, pues igual en No, comparación... y que yo creo que también los entrenadores de por sí todos hemos mejorado. El fútbol ha mejorado mucho en todos los conceptos, en entrenamientos, en las formas de entrenar. Todo ha mejorado. Entonces, pues, la propia evolución que probablemente tendrán casi todos los entrenadores. Es decir, yo creo que eso es algo natural. O sea, que pasa de manera lógica por el tiempo y porque todo ha mejorado. O sea, hoy en día... Antiguamente no existían las redes sociales. Ahora ya hay... Ya te digo, como yo te dije, yo me fui a la península 2 veces a hacer congresos de entrenadores, Claro. que ahora ya los haces online. Ese en acceso un a la ordenador. información, claro. O una cuenta de X que ya te da entrenamiento, madera. Ya no el propio entrenamiento, sino gente con explicaciones de tareas y por qué se hacen y qué buscan. Porque, claro, una tarea la puedes ver, la puedes copiar. El copiado es peligroso porque si no sabes realmente por qué lo estás haciendo, pues a lo mejor no te da resultado. O sea, tienes que entender por qué se hace una tarea y cuál es el objetivo que tiene y si tú crees que te va a valer para lo que quieres buscar y la reproduce y se da lo que está en tu cabeza. O sea, está claro. Pero yo ya te digo, para mí la vara de medir es el futbolista. Siempre lo he pensado. Genial. Bueno, pues vista ya toda la trayectoria, llegamos a temporada actual, Tenerife C, tercera federación. Un nuevo reto, ¿no? Tanto para el club, ¿no? Porque está el equipo en una categoría en la que el año pasado no estaba. Bueno, estaba el B sí estuvo hace 2 años, pero bueno, un Tenerife C en una categoría potente. Y un reto también para ti. ¿Por qué decides embarcarte en esto? ¿No estabas a gusto en el Juvenil B? ¿Qué pasó? Qué buena pregunta. No buena pregunta, sino qué buena jodienda me estás metiendo ahí. No Hombre, sé. A ver, yo hace poco creo que le decía a Joaquín, que es mi segundo entrenador, le decía, qué bien estábamos en el Juvenil B, ¿verdad? O sea, imagínate, se ha multiplicado todo. O sea, la dedicación, las horas, se ha restado horas de descanso de tu cabeza. Es el doble, el triple y el cuatriple.
¿Por qué? Porque era imposible decir que no. Porque primero la confianza que me muestra el club poniéndome en el Tenerife C, primera vez que está el C en la historia del club en tercera división, la confianza que tienen ya no en mí, sino en mi manera de ver las cosas y que vayamos de la mano en cuanto a lo que creemos que es lo ideal para sacar futbolistas profesionales, pues ostras, era como... Es imposible decir que no, es como si te dan un ascenso en un trabajo y le dices que no, mira, yo prefiero, no quiero cobrar tanto. Zona de Por confort, poner un ¿no? ejemplo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente yo era, no te voy a decir feliz, yo tenía más tranquilidad emocional en el juvenil B, pero este jugo que te da la propia exigencia de la categoría, de exponerte, de ponerte al máximo, de estudiar mucho, de dedicarle horas, de ver rivales, de intentar contrarrestar rivales para poder competir los partidos, sobre todo que nosotros somos un equipo muy joven y que evidentemente los chicos no están adaptados a la categoría. Es un cambio muy grande desde juvenil a tercera división o desde preferente a tercera. Es grande el cambio, es muy grande. O sea, los equipos y las exigencias mayores. Este año la tercera división es una pasada de exigente. Los equipos que hay, los presupuestos, el nivel de los entrenadores. Entonces, pues imagínate. Es como decirte, esa golosina que tenías dormida de ver más rivales, de analizar, de hacer más planteamientos de partido. Muchas veces en el Tenerife, cuando estás en el Tenerife Juvenil B o en cadetes, tú te centras en lo que tú tienes porque sabes que con lo que tú tienes, potenciar, hacerlos mejor, es suficiente trabajo. Tu trabajo es hacer el jugador mejor a final de temporada de lo que es al principio y, entre comillas, miras menos el rival. Es decir, tú te dedicas a tu equipo. A nivel, bueno, tú estuviste con nosotros el año pasado, a nivel tanto táctico, técnico, psicológico, enfocas mucho también la temporada en, pues eso, en esas herramientas que tienen que cambiar para llegar a ser profesionales, lo que se van a encontrar, los hábitos. Pero aquí ahora es ver a un rival y analizarlo porque si no te puede pasar por encima. Entonces el cambio es mayor y, como digo yo, la chicha esa, yo hacía años que no la vivía porque yo ya estuve en tercera división con el Atlético Tacoronte y ahí vivíamos ese estrés y era como, coño, me llamaba un poco la atención el gusanito, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo la confianza que me han dado en el proyecto. La confianza por el proyecto. Mira, me encanta hablar contigo, Raiko, porque yo te dije una frase prácticamente y me has hecho el guión de todo lo que tenía pensado preguntarte después, pero prácticamente calcado. No voy a dejar de preguntártelo porque quiero ahondar un poquito, pero me encanta. Quería hacer el matiz. Quería preguntarte primero por cómo fue el verano, este verano, ¿no? En relación al equipo, ¿no? Porque justamente te iba a preguntar, oye, si muchos chicos vienen del juvenil, si vienen del regional, o de jugar en la preferente, ¿no? ¿Cómo ha sido ese engranaje? Y antes de empezar en lo que es la temporada, que ahora te pregunto también, pero ¿cómo fue ese verano a nivel de confección de plantilla, de adaptación y demás? Pues estresante ya dentro, sí. O sea, yo antes de Ya empezar a empezaste entrenar ya a estábamos tope. estresados. O sea, imagínate. ¿Por qué? Porque yo, cuando surge todo esto, el se asciende, claro, el se asciende, entre comillas, tarde me refiero a una fecha ya avanzada. Y que Cristo Marrero comunica que no continúa, entonces el club, cuando contacta conmigo, ya estamos avanzados, avanzados me refiero, ya estamos en fechas donde yo encima tenía en 2-3 semanas programado un viaje de vacaciones de 20 días fuera a Tailandia y era como, venía prácticamente a principios de la nueva fecha de entrenamiento, porque en mi cabeza estaba, si seguía en Juvenil B, pues empezaría más tarde. Entonces, claro, teníamos que condensar creo que 2-3 semanas que me quedaban, o 2 semanas que me quedaban para irme de viaje. Esas 2 semanas fue, yo no te diría 24 horas en la ciudad deportiva, pero casi, de reuniones, vídeos de jugadores, ver jugadores que podíamos incorporar, ver vídeos de esos futbolistas, justo con la decisión deportiva de confirmar si los traemos, si no los traemos, qué jugadores deben de venir a lo mejor a probar primero, o qué jugadores deben ir firmados. O sea, una locura. Una locura. Más o menos, ¿qué proporción hay de jugadores que proceden de juveniles y demás del propio club y jugadores que han venido de fuera, más o menos? Pues ahora, numéricamente ahora me coges, pero muchos. O sea, date cuenta que encima de lo que viene de fuera, este año se incorpora encima de gente, porque también quisimos
rescatar a gente que salió de nosotros, con nosotros, y hizo a lo mejor un año fuera. Casos como, por ejemplo, Adrián, Bruno, Amin, son chicos que ya habían estado en el División de Honor del Tenerife y estaban ahora en equipos de tercera división de la isla. Entonces, la idea nuestra, pues, verlo, saber que ya habían estado aquí, digamos que son jugadores nuestros, que los conocemos y que ya vienen con un año de experiencia en tercera. Entonces, a analizarlo un poco e incorporarlos, y el resto también, ya te digo, jugadores del juvenil, División de Honor, jugadores que estaban el año pasado en el Tenerife C, que repiten en el Tenerife C, y esa parte de promoción de chicos que decidimos hacer junto con la división deportiva, como Johnny o como Raúl, que estaban en el juvenil B el año anterior y pasaron directamente al Tenerife C. Sí, pero el grueso es nuestra cantera. Ajá. Vale, y ya el inicio de temporada, ya llevamos 4 partidos si no me equivoco, son 2 victorias y 2 derrotas. ¿Cómo valoras el inicio de temporada? ¿Qué cosas has visto de la categoría? Me hablabas antes un poco, ¿no?, de los equipos, que es una exigencia evidentemente mucho mayor, pero ¿qué cosas te han llamado la atención? ¿Qué cosas son distintas a lo que esperabas o es tal cual te esperabas en este mes más o menos que llevaremos de competición? Pues si te digo la verdad, lo más que creo que me llama la atención, no que me llame la atención, sino que ha cambiado mucho con respecto a que, ya te digo, que yo entrené ya esta categoría, y el club también, pues la confianza que tenía en mí es porque sabía que yo ya había entrenado en tercera. Ahora lo que me sorprende es que ya nos conocemos mucho todos. Si hay más vídeos, los clubes están más preparados, todo se graba, ves todos los partidos de todos los equipos, es como un salto profesional, es como fútbol profesional. O sea, yo ahora mañana vamos a San Mateo y yo ya he podido ver los 4 partidos de las primeras 4 jornadas del San Mateo. Entonces todo está más estudiado, eso lo equilibra todo más y lo dificulta más y lo equilibra, porque lo dificulta en el sentido de que si por un lado te favorece el hecho de saber lo que te vas a encontrar, también el otro equipo lo sabe. Claro. Entonces, para mí esa es la parte más importante de lo que me he encontrado, y sobre todo de que nosotros teníamos claro de que necesitábamos adaptarnos, y necesitamos adaptarnos. Todavía estamos en ese proceso, porque ya te digo, las categorías de las que venimos son de ritmos totalmente distintos. Por ejemplo, nosotros en nuestra primera jornada en Lanzarote hubieron chicos pidiéndonos el cambio con los gemelos y se le estaba subiendo hasta el carnet de identidad, porque el ritmo de la exigencia no la habían vivido. O sea, claro, estamos hablando que Raúl pasó de cadetes a juvenil B, de juvenil B a jugar un partido en Lanzarote de tercera división, de un ritmo altísimo el partido, con un equipo aspirante a estar en playoff de ascenso como el Lanzarote. Pues esa periodo de adaptación que necesitamos, pues es algo que lo sabíamos y que estamos contentos porque hemos sacado 2 de 4 y sobre todo los que no hemos ganado hemos competido. Vale, y como para los chicos hay un cambio también, para ti como entrenador y cuerpo técnico, Joaquín, también. Me imagino el cambio de chip, no sé cómo lo estarán llevando con respecto al año pasado, que me comentabas antes, ¿no? Que feliz estábamos en el Juvenil B. Pero a nivel de gestión emocional por parte de ustedes, a nivel propio y a nivel con los chicos también, ¿no? Que el año pasado era más un tema de hay una superioridad, ¿no?, por parte de nuestro equipo y tenemos que gestionar que ellos sean mejores. Pero claro, este año el acostumbrarse otra vez a que puedes perder perfectamente, ¿no?, con prácticamente cualquier rival. ¿Cómo se gestiona eso con los pibes también? ¿Cómo cambia el mensaje o hasta dónde ajusta uno la exigencia sabiendo eso? Pues evidentemente le hemos dedicado mucho a eso. Es decir, ¿por qué? Porque vienen de ganar. A eso voy. Vienen de ganar. O sea, el juvenil División de Honor hace subcampeonato y encima juega el torneo de campeones con un récord de puntos brutal. Los que vienen de juvenil B vienen de ganar la liga sin perder. Y el antiguo Tenerife en preferente viene con un ascenso a tercera división. Imagínate todo lo que has ganado. Entonces, pues sí, mucha comunicación, hablándolo mucho y sobre todo esperando. O sea, me refiero esperando a que sucedan las cosas. O sea, al final ellos... ya en pretemporada tuvimos la, entre comillas, mala suerte de que se nos hizo muy difícil jugar con equipos de tercera división por calendario, por todo, por muchas cosas. Y solo pudimos jugar con el Marino y una primera parte con el Unión en un torneo de 6 horas que en 45 minutos poco. Pero sí, contra el Marino, a poco de empezar la liga, jugamos en casa y para mí nos llevamos una torta guapa.
Esas que vienen bien. No, A esas veces, que, esas que evidentemente sí te esperas. Porque yo sí tenía claro que nosotros necesitábamos tiempo, porque lo veo en el día a día, Ujú. porque veía cómo estaba transcurriendo la pretemporada, porque estamos metiendo mucha información nueva y todo tiene un proceso que es innegociable, da igual donde sea la categoría. No me sorprendió, pero nos vino bien en el sentido de que ellos dijeron, ostras, este es el ritmo al que nos vamos a enfrentar, este es el nivel de concentración que necesitaremos estar para estar tanto con balón como sin balón para sufrir menos. Ujú. Entonces eso nos ayudó un poco para afrontar la primera jornada, y la primera jornada, el desgaste que tuvimos que hacer y no poder puntuar, cuando vamos 0-1 ganando hasta el minuto 70, también ayuda a que vean que esto es, ya te digo, muy exigente y que tienes que estar bien 90 y pico minutos, porque si no es imposible. Y sobre todo, ya lo saben, ya lo están viviendo, somos muy jóvenes, rodeados de equipos con mucho potencial, mucho presupuesto, mucha experiencia sobre todo. O sea, Ujú. estamos hablando de que estamos pudiendo juntar a un chico que algunos no llegan a 18 o 18 recién cumplidos, Ujú. más bien, y te enfrentas a un chico de 30 y pico años, es decir, con experiencia en la categoría, todo eso Mm. necesita adaptación. Eso Justo no... eso, te iba a preguntar un poco por eso, por el resto de equipos, ¿qué perfil tienen? Si son también de pibes jóvenes o más mezcla o más veteranos o un poco será... No, es más mezcla o veterano, y aparte de nosotros y Las Palmas. Y Las Palmas que Y está Las también. Palmas C. Es Que decir, Las Palmas. que Las Palmas C tiene un poco, digamos, la idea parecida a la nuestra. Es Ujú. decir, creo que nosotros estamos un poco más por debajo en cuanto de media de edad que Las Palmas, pero que la idea es la misma. O sea, Ujú. chicos jóvenes para que puedan promocionarse a sus equipos superiores. Genial, sí, ¿no? Y me gusta la idea esa de rescatar a pibes que ya estuvieron, ¿no? Pero que ahora es verdad que con el paraguas de Tenerife y todo lo que tenemos en el club puedan seguir compitiendo con nosotros, pero un poco con el equipo que tenemos aquí. Vamos a pasar ya a una parte más de la que a ti te gusta, de la parte psicológica. Y bueno, pregunta súper directa y fácil, ¿no? ¿Cómo de importante crees tú que es la psicología dentro de lo que es el fútbol, en base a la experiencia que tú has tenido? Tú sabes la respuesta. Bueno, pero quiero que, pero Pero que la tengo que hacer, ¿no? quiero que la digas. Pues imagínate. Yo, una de las cosas que... una cosa es saberlo, vivirlo, y otra cosa es poder llegar a un club como el Tenerife y poder tener las herramientas de tener una persona que esté contigo en ese ámbito. En este caso, cuando estabas tú el año pasado, el año anterior Carolina. Es decir, eso es lo que te abre más, te hace más consciente, aunque ya lo seas, de la importancia que tiene. Cuando ya tienes un profesional y trabajas con él, pues vital, me parece. Acuérdate lo que hacíamos, desde una dinámica al principio de cohesión de grupo, hasta de una dinámica donde los chicos se puedan poner objetivos, hasta desde una dinámica para ver los estados de motivación y cómo están. Es que es tan amplio el abanico, o sea, me parece, yo creo no, o sea, yo me siento, eso sí te lo puedo decir, me siento psicólogo como entrenador. En serio te lo digo, yo te lo he dicho, yo te dije a ti, me vas a llevar a mí porque yo realmente soy un psicólogo frustrado. Quería hacerlo, pero no lo fui a decir. A mí siempre me ha gustado esta rama, ¿no? Más bien me refiero a la rama del trato personal, de entender al futbolista, de ver lo que puede pasar, de hurgar un poco Ujú. para ver lo que pasa, entenderlo y ayudarlo. Y creo que me parece importantísimo, importantísimo, te diría hasta el punto de muy necesario para que los objetivos se cumplan. Ujú. Me decías que ha cambiado un poco tu perspectiva o como que lo has ratificado más al tener las herramientas en un club como el Tenerife, pero antes de eso, ¿tú ya pensabas que esto era importante, pero a lo mejor no tenías los medios a tu alcance? O quizás al principio, ¿no? Pensando en otras etapas tuyas como entrenador, no le dabas importancia o incluso pensabas que no era importante, porque yo también conozco personas que priorizan otros aspectos y a lo mejor este no es que lo dejen en un segundo plano, sino que no, a lo mejor no les parece tan útil trabajarlo. Entonces, un poco tú, ¿cómo pensabas antes? ¿Siempre pensabas así? ¿Has cambiado? Tú piensas que yo estoy, o sea, mi herramienta mayor es el convencimiento. Entonces, Ujú. claro, cuando tú entras a un vestuario y das un mensaje, ya sea en un partido, en un prepartido, en un postpartido, en un entrenamiento, en un último entrenamiento, y notas, cuando me gusta mucho eso a mí, de que das un mensaje que cala perfectamente, de que todo el mundo, de que consigues que la vibración que quieres transmitir
produzca para cualquier cosa, ya sea para motivar, ya sea para dar un toque de atención, que ese toque de atención después se produce, ves el resultado, que la gente entiende y se convence de que es cierto, de que lo que se está haciendo mal, se está haciendo mal. Desde un mensaje de motivación, lo que sea, es decir, ya a mí me demuestra que realmente esa parte psicológica es vital. Entonces, llevado a la parte individual, pues es lo mismo multiplicado por 2. Y eso que yo he mejorado o intentado mejorar porque creo que no sé si lo hablé contigo el año pasado. Yo el año pasado menos me lo curré. Este año me lo estoy currando, me lo tengo que currar. Los años anteriores en el Tenerife, el anterior en Mensajero, mis últimos años han sido años donde yo he compartido poco con el jugador. O sea, poco para lo que me gustaría y para lo vital que es para mí. Porque sí, los mensajes de segundo entrenador pueden ser buenos, el preparador físico pueden ser buenos, pero si tú eres un entrenador que consigues que el mensaje como grupo cale, que la gente vaya contigo a donde tú quieras porque los convence, tienes que pararte a hablar con ese jugador también de manera individual, porque vas a ser tú quien mejor lo convenza, entre otras cosas porque eres el que más manda, entre comillas. Si tienes las herramientas y te paras a escuchar, a ver por qué alguien está mal, por qué está actuando mal, por qué está jugando mal, por qué está desanimado, porque lo ves con la cabeza agachada. O sea, si te paras y le dedicas 5 minutos de manera individual, esa conversación fluye y el resultado se da. Total. Y vas a saber específicamente cómo trabajar esa persuasión que tú estás hablando con un jugador y con otro, porque seguramente no será igual. No, y te enteras de cosas te enteras de cosas que no sabes. Claro. A veces, no sé, a veces un mal entrenamiento de un jugador puede ser no le apetece, o tiene un mal día, o está desmotivado, o no tiene confianza. O sea, son muchas cosas. Es decir, son cosas que pasan y que tienes que cuidar, porque cuando hondas en ellas te das cuenta que primero, que los resultados son buenísimos, y segundo, que a veces tu percepción que crees cuando ves en un entrenamiento no tiene nada que ver cuando hay una comunicación, y es algo que yo no cuidaba. Y mi segundo me lo decía mucho, y dice, tío, si es que encima tienes el arma de que cuando hablas con ellos, tío, la cosa cambia. Yo digo, ya, estoy tan metido en todo lo que tengo que hacer que ya hablaremos, entonces ya me he implantado desde hace, sobre todo el año pasado lo hice mucho, el focalizarme y obligarme a tener conversaciones más individuales con los jugadores. ¿Qué diferencias has notado cuando has tenido la posibilidad de disponer de un psicólogo en el equipo? ¿Eres capaz de identificar cosas a nivel personal tuyo o a nivel de grupo? Decir, oye, noto estas cosas que antes no. Pues las dinámicas que podamos hacer con el grupo son dinámicas que hace un profesional y que no haces tú como entrenador. Es decir, son dinámicas que tienen unos resultados, unos objetivos. Ya te digo, desde lo que hablamos antes, desde motivación, desde hacer grupo, desde tolerar, digamos, no el fracaso, sino la frustración. Es decir, muchísimas cosas para mí. Entonces, es que eso para mí es básico. O sea, creo que nosotros los entrenadores, aunque queramos, es verdad que yo, por ejemplo, podría ahondar más en toda esa información para crecer como entrenador, pero tengo tanto en lo otro que digo, no me da tiempo. Claro. Pero es que creo que todo, o sea, todo lo que tiene que ver con que el futbolista mejore o se entienda a sí mismo, entienda lo que le pasa, o entienda que puede tener unas herramientas que le ayuden a cumplir los objetivos. Es decir, muchas cosas, sí. Vale. Y es verdad que tú ya adelantas un poco algunas de las variables con las que trabajamos, ¿no? Que estamos hablando de motivación, estamos hablando de cohesión grupal, de gestión emocional. Si tú tuvieras que elegir una, diciendo, oye, pues esto para mí es lo más diferencial, ¿no? Desde el aspecto psicológico del jugador o del grupo, ¿qué dirías tú que es lo más relevante en base a tu experiencia, ¿no? De lo que a ti te haya pasado hasta ahora? Decir, mira, pues me ha tocado que para mí un equipo que no está unido, no hay por dónde cogerlo. O un equipo que a lo mejor no está tan unido, pero que compite y que se motivan fácilmente, pues mejor, ¿no? Desde si tuvieras como rellenar los vasos, dices tú, ¿dónde apostarías tú más de todas las variables que hay? Yo siempre le digo al equipo, y cada vez que empiezo con grupos nuevos, y este año ha sido igual, que yo siempre he creído y creo que los equipos que tienen éxito siempre son buenos grupos. Vale. Siempre. Son buenos grupos cohesionados. Hoy estuve hablando con un chico, con un futbolista nuestro, y le puse un ejemplo. Le puse, probablemente si ahora entráramos en la caseta del primer equipo y pisáramos, solamente para asomarnos, un equipo que está ganándolo todo,
tendría un grupo que te caga. Y el ejemplo está que el otro día, se lo puse también al futbolista el ejemplo. Digo, el otro día marca un gol Michael Mesa, jugando poquito esta temporada todavía. Y cómo va el grupo a celebrarlo con él. Cómo lo buscan los del banquillo, cómo busca el equipo. Un gol que ya era el 3-0, o sea que no era el 1-0 en el 90. Eso denota de un futbolista que está participando poco, denota primero el buen hacer de Michael, que por eso lo recibe, y segundo que hay un grupo impresionante y que al final por eso también seguramente están ganando como están ganando, con esa sensación. Entonces para mí la cohesión que siempre hablamos, que siempre solemos hacerlas al principio de temporada, que nos pasó también el año pasado, de vamos a intentar, porque son gente nueva, gente que no se conoce, me parece importante. Y luego la otra que para mí está fuera un poco de las dinámicas, que ya es una cuestión más de entrenador, fíjate, pero sí tiene que ver con la psicología. Y para mí hay una línea muy fina entre la exigencia que le podemos dar a un futbolista, la corrección, con la confianza. Es decir, algo que haga mal un futbolista, una corrección que tengas que hacerle, algo que no está bien, en un momento en el que algo no funciona, que le tengas que poner algo que no está haciendo bien, no sé, muchas cosas. Pues para mí hay una línea muy fina entre que tú consigas que un futbolista dé más de sí, mejore, a que pierda confianza. Es una cosa que nosotros los entrenadores, o por lo menos yo lo veo así, tenemos que medir mucho. Porque, sobre todo al principio de las temporadas, cuando corrías a los chicos muchas cosas, de esto no es así, tiene que ser así, tiene que ser... Entonces, claro, esto no, esto es así, esto es así. Lo vas minando un poquito. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado y equilibrar mucho entre la corrección o la llamada de atención que no mine la confianza, porque la línea es tan fina que cuando alguien pierde confianza ya la cosa no está bien. Sí, como que se olvidan de que si están ahí es porque han sido válidos en otro momento, ¿no? Y se confía en ellos. Pero es verdad que sí, claro, si corriges demasiadas cosas, igual pierden y ese que nosotros foco. tenemos que hacerles ver que es una normalidad. Siempre les digo al principio, tranquilidad. Esto saldrá, calma. Porque cuando les restas un poco de confianza, son peores jugadores. Claro. Entonces, y es peor el crecimiento, es peor la formación, es peor o tarda más en verse la mejora. Entonces, para mí esa línea es una línea más de entrenador que hay que cuidar mucho. Que consigan verlo como una oportunidad de mejora, ¿no? Sí. No tanto como una corrección en un momento dado. Eso es verdad que es difícil. O sea, no como cuando yo siempre a los chicos también les digo, a los que juegan menos, a los que están más motivados, digo, tú tienes que preocuparte de que, como oí una vez por ahí, que me gustó muchísimo, tú tienes que preocuparte que yo como entrenador te diga varias veces durante el entrenamiento, muy bien, José, bien. Si es como, esa tiene que ser la calidad de tu entreno. Que tu entrenador te lo ve y te refuerce. Tienes que, como objetivo, decir, hoy salí del entrenamiento, sobre todo los chicos que juegan menos, que están menos habituales o lo que sea, de yo quiero hacer las cosas a este nivel para que el entrenador me reconozca que las cosas las estoy haciendo bien. Claro. Entonces un poco como una guía de autoexigencia cuando las cosas, porque claro, aquí juegan 11, otros no juegan. Entonces es diferente, es difícil, pero ya te digo, para mí lo más complejo es gestionar cosas buenas y cosas malas sin restar confianza. Ok. Importante lo que acabas de decir de que el entrenador también esté pendiente, ¿no? De cuando el jugador en un entreno lo hace bien, un jugador a lo mejor no tan habitual o que tiene la confianza un poco más minada, estar pendiente a eso también, ¿no? Para ser capaz de fortalecerlo y de reforzarlo. Otra cosa que quería hablar contigo, preguntarte en base a lo que tú has vivido, es situaciones personales que tú hayas visto de jugadores o de entrenadores o de profesionales del fútbol, gente que se dedica al fútbol, que desde fuera no se ven y que no se tienen en cuenta a la hora de medir, por ejemplo, el desempeño de un futbolista. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Uno cuando como aficionado de un partido, uno ve este juega mal, este juega peor, este no está, este no sé qué. Una vez empiezas a verlo desde dentro, yo por lo menos muy poquito, ¿no? Pero lo poco que he visto, te das cuenta de cosas que el que está fuera no ve y que definitivamente influyen un montón. Cosas como acabo de empezar a vivir aquí, no me adapto muy bien a la isla por lo que sea, estoy lejos de mi familia, tengo un problema con mi pareja, me estoy separando, cosas de ese estilo, que evidentemente no te pido que me digas un ejemplo concreto de alguien, sino cosas que suelen pasar o que son más habituales, ¿no? Que desde fuera no se ven y que nos pasan a todas las personas en nuestras vidas y en nuestros trabajos,
pero que como aficionado eso uno no lo tiene en cuenta prácticamente nunca. Siempre es este jugó mal, este es un desastre, este juega bien, este tal. Pero no te paras a preguntarte, oye, a lo mejor está mal porque, yo qué sé, porque tiene un problema en casa y le está afectando en ese día, ¿no? Se mide la profesionalidad como algo que tiene que ser sí o sí. Entonces quería saber un poco ejemplos que tú puedas dar o situaciones que te hayas encontrado de decir, pues claro que influye, o malos rollos en un vestuario, dos que no se lleven bien y que eso en el campo se vea realmente, ¿no? Cosas así. Pues te podría decir muchas, pero te digo que muchas veces, de hecho, lo podemos ver a nivel profesional. Hay muchos entrenadores en ruedas de prensa que les contestan sobre futbolistas y muchas veces les dicen el que está en el día a día soy yo, el que conoce al futbolista soy yo, el entrenador. Justo. Que es un mensaje que se da, por ejemplo, te pongo ejemplos rápidos. Hace poco yo tengo un chico que lo veo, digo, hace como 2 semanas lo veo, estás bajando. Él tenía un esguince que se había tratado y no estaba recuperado. Tenía molestias, no podía golpear y estaba queriendo sí o sí jugar, queriendo sí o sí estar y le estaba restando. Entonces, claro, esa información alguien de la grada no lo va a saber. No va a saber si no tiene por qué salir en un parte de lesiones. Una torcedura de tobillo, pasas por el fisio un día, 2 días, pero es que a lo mejor llegas al partido condicionado y has entrenado todos los días. Entonces, ya eso es un ejemplo muy fácil que de fuera no se puede ver. Luego, evidentemente, los estados anímicos, la confianza que hablábamos antes, muchísimo. Por muchas razones, hay alguien que entrenando puede tener una mala semana o lleva 2 o 3 partidos raros, le resta confianza y cuando lo ves en el campo es peor jugador, porque lo es. Es que es peor jugador. Falla cosas que no suele fallar. Entonces ya es como, aquí hay otra cosa, no es solo que malo eres. Es decir, y luego, por ejemplo, ponerte otro ejemplo rápido, es que en el club, en el Tenerife, por ejemplo, chicos que vienen de fuera, muchísimo, de que les cuesta adaptarse, jóvenes que vienen de otras islas y que por primera vez viven fuera de sus casas, chicos que se han ido, yo ya he vivido 2, de que vienen, empiezan y se van, no sé, no empiezan un par de meses y no se adaptan, tienen, con lo que hablamos antes de lo que yo te comenté del mensajero, pues imagínate, con un chico más joven, Total, claro. donde vive cosas que es como me veo incapaz de vivir fuera de mi familia, estoy fuera de mi zona de confort. Entonces, todo eso, y como ejemplo, miles. O sea, que solamente los que estamos en el día a día controlamos y sobre todo somos los que somos profesionales, que para eso lo hemos elegido, y los que supuestamente sabemos perfectamente cómo funciona y cómo están todos los de dentro para tomar la mejor decisión con respecto a lo que queremos para el fin de semana. Me encantó no el ejemplo concreto de jugador, sino lo que dijiste es que suelen decir los entrenadores de yo soy el que está ahí en el día a día, porque es tal cual. A lo mejor en equipos de primera división o de primer nivel que todos jugamos tiene que jugar hacer la alineación del otro. Luego el entrenador dice eso y tú te quedas... Sí, bueno, pero yo luego sigo pidiendo a este o a otro jugador, ¿no? Pero es que es verdad que al final el que está ahí es el entrenador y ve todo eso. Estados de ánimo, situaciones, ve todo. Me parece súper clave y que no lo tenemos en cuenta en absoluto como aficionados. Vamos a acabar ya con la parte psicológica y ahora es cuando voy a sacar la parte friki. Que es esto de aquí, que es una sección que hemos llamado pases clave. Esto de aquí no es esta parte. Mira qué bonito. Yo la parte de pinta, colorea y recorta no la pierdo ni siquiera aquí. Y bueno, esto es una media analogía que me inventé, que es como dentro de la parte psicológica, normalmente lo que hace el psicólogo con un usuario, sea en deporte o sea en cualquier otro contexto, normalmente es ofrecer alguna reflexión, ¿no? Alguna conversación que podamos tener, alguna idea, alguna herramienta, algún consejo incluso en un momento dado, que pueda ayudar a la persona a ejecutar algo, ¿no? A mejorar su día a día, lo que sea, pero a poner en práctica algo, ¿no? Pero que esa herramienta que yo te doy en sí misma no es nada si tú luego no la utilizas, ¿no? Es como algo que puede quedar en nada si la persona luego en su propio proceso vital no la aplica, digamos. Entonces pensé, pues los pases clave, digamos, son más o menos iguales. Es el plan, yo estoy en el campo y a lo mejor puedo hacer un pase que es brutal dada mi situación o mi posición en el campo, pero si el jugador que recibe después no convierte eso en un gol, en una asistencia o en una jugada realmente importante, digamos que se queda en nada lo que yo he hecho, ¿no? Por más que haya sido algo brillante. Entonces me pareció como una analogía así interesante y quiero darte un pase clave a ti, Raiko. Entonces la cosa es, aquí tienes 12, ¿no? Un total de 12 que tienen nombres así como de pase, y detrás hay una pregunta que tiene que ver con la parte más psicológica, ¿no? Que tiene que ver con un proceso tuyo personal, que tú la lees, la respondes y te puede ser útil a ti
o a lo mejor es un pase que tú incluso le puedes dar a otra persona en un momento dado, ¿vale? Entonces, elige el que más te llame la atención, centro al área, al primer toque, pase de seguridad, cambio de juego, ¿con qué te identificas? ¿Cuáles son los pases que dabas tú como jugador? ¿O que quieres que den tus jugadores en tu equipo? Joder, es que hay muchas... No hay ninguno que sea pase No, sí, analítico o algo de a eso. mí me gusta... A ver, me pueden gustar el 10, el 2 y el 3. ¿O tengo que elegir una? Tienes que elegir uno. Ah, una. La idea es que esto vaya a salir en todos los programas y cada invitado coja uno diferente. Ah, o sea, solo voy a elegir uno. Claro, vas a elegir Oh, uno. entonces ya No te es imaginas, como- estamos aquí un podcast de 4 horas tampoco. Vale, vale. Uno, tienes que quedarte joder, con uno. Es que ahora estoy entre el 2 y el 10. El 10 es que es buenísimo porque esta es una pelea que tengo yo con los jugadores. Exagerada, es que debería elegir esa. Sí, tengo que elegir esa. Tenso y Está bien. raso. Sí. Venga, vamos a cogerlo. Porque aquí. es una cosa que Vamos a dejarlo así. hablamos mucho. Tenga usted. Pues lea usted la pregunta que tiene por detrás y respóndala. Yo no sé lo que es, o sea, yo ya no me acuerdo qué puse en cada una. Si alguien cercano describiera un cambio positivo en ti, ¿qué diría? Buf. Estas son preguntas de pensar, te puedes tomar tu tiempo. Joder. Son pases clave por algo. Yo creo que, o sea, a bote pronto, porque es que, buenas preguntas, ¿eh? A bote pronto te diría eso que te comenté antes de esa cercanía hacia el jugador. Vale. O sea, porque de hecho ya lo hemos hablado, o sea, coño, de eso que haces produce esto. Ujú. Entonces es algo que yo tenía claro que tenía que hacer y que voy haciendo. De hecho, hoy mismo tuve 2 conversaciones individuales con jugadores, ayer tuve otras 2. Si eres algo que me preocupa y me ocupa ahora mucho. Entonces, creo que podría ser una... Y hay Una gente de a ellas. tu alrededor que se está dando cuenta de eso. Sí. Vale, genial. Sí. Y si pensara en algo más personal que no fuera referente al fútbol... Si quieres te la puedes llevar y la piensas en casa. Y te la digo, te digo, ya tengo una respuesta. Yo creo que a nivel personal, un cambio positivo es dedicarle tiempo a la gente que te quiere. Creo que es algo que es importante y que en un mundo como este, ya no solo yo en este momento en el que estoy, sino hoy en día, tecnología, móviles, como que vamos todo muy deprisa, creo que es algo que tenemos que parar un poco y dedicarle más tiempo porque al final siempre los vamos a buscar. Ujú. Porque si sientes esa cercanía de cariño, de que necesitas esa energía, pues tenemos que mantenerla. Porque si no... Dedicar tiempo a la gente que quieres. Me da la impresión de que no es tan diferente al primero que dijiste. Que No. fue No, estar no. más cercano con el No, jugador. es que al ¿no? final es lo Me- mismo. O sea, es como... Sí, es como... Interesante. Sí, o sea, realmente preocuparte por las personas y sobre todo con la manera de preocuparte, al final le estás demostrando que son gente que te importa. Genial. Perfecto. Bueno, pues es una pregunta que a veces en sesiones, digamos, psicológicas se puede utilizar, ¿no? Y bueno, quería traerla aquí, te la puedes llevar y la puedes utilizar tú también si quieres. Muy bien. Bueno, ahora tenemos un último bloque ya que vamos a dedicar a hablar un poco sobre cantera. Es verdad que ya hemos venido hablando, ¿no? Porque no son los temas que tenemos, digamos que no son tan aislados, sino que todos se van entrelazando, pero sí algunas preguntas específicas. Una en concreto, ¿qué diferencias encuentras tú en entrenar a base y a equipos senior, teniendo ya ambas experiencias en diferentes equipos? Si hay alguna cosa clave. Pues, aunque parezca lo contrario, que muchas veces te dicen, no, es que los chicos jóvenes son unos enterados, se creen que se lo saben todo. Nada, olvídate. O sea, la diferencia es que el convencimiento que tienes tú como entrenador con respecto a chicos más jóvenes, no te diría que es más fácil, pero como no tienen esa experiencia de la que hablábamos antes, por la que yo fui mejor entrenador y ellos en el futuro serán mejores jugadores, el convencimiento es más fácil. Entonces los convences, es decir, es convencimiento puro y duro de cómo ves tú el fútbol, de cómo crees que vas a sacar su potencial, cómo crees que van a ser mejores. Entonces, en ese aspecto, la diferencia es que
cuando llegas a senior, que ya lo he estado, al final es como todo. Cuando un niño pequeño, digamos que no tiene maldad, como se dice, ¿no? Pues cuando ya son adultos entra el ego, la cabezonería, gente que no es capaz de... no te digo que lo haya vivido, pero que te cuesta un poco más porque ya son gente que ya tiene una experiencia, por ejemplo, en el fútbol y ya tiene una visión, una manera de ver el fútbol de una manera determinada. Entonces tú tienes que convencerlo ya con una mochila, es decir, con una mochila de experiencia, Entiendo. de vivencia, de cosas que seguramente le habrán salido bien y que cree que son las más correctas, que no confía porque a lo mejor no ha llegado a hacer lo que tú propones, entonces está un poco inseguro. Creo que es la mayor diferencia, que es como el ego. No sé si es el ego o no sé. Yo creo que igual es la seguridad, ¿no? Que te da el haberlo hecho ya muchas veces, ¿no? Ser un jugador con más experiencia, que es verdad que si tú estás empezando, pues igual tienes como esas mayores ganas de aprender. Es verdad que puede ser un poco contraintuitivo porque a veces se ve como al joven como más eso, que se quiere comer el mundo, que no te escucha. Pero no, por lo que cuentas, ¿no. Es un O poco sea, más al revés. yo creo que el convencimiento en los regionales necesita, o en los adultos ya con experiencia, vamos a decirlo así, necesita más hilar fino. Ujú. Hilar fino, o sea, tienes que tener claro que los vas a convencer, que lo que quieres hacer y por qué, la explicación, que lo vean. A mí me gusta mucho que el jugador, otra cosa no, pero nosotros conseguimos convencerlos a través del entrenamiento, del juego, y que ellos lo ven y dicen, vale, es que es así. Si no es que no es una imposición. Entonces Claro, lo demuestras. claro, Lo que le estás con los transmitiendo. veteranos o lo más creo que pues eso es hilar bien, convencerlos bien, porque al final les gusta el fútbol igual que a ti, aunque tengan esa experiencia, y si ellos lo ven, van a ir contigo a muerte. Mira, y hablando de cantera en específico, es verdad que no es lo mismo hablar de cantera en el Tenerife, por ejemplo, o en Las Palmas, por decir otro equipo, que en el caso nuestro, que en cualquier otro equipo de la isla, ¿no? Porque es verdad que las expectativas, yo creo que de todos los agentes que están ahí, por ejemplo, desde el propio chico que está en el equipo, hasta el entrenador, al club, a las familias, ¿no? Entiendo yo que seguramente no sea la misma expectativa que exista con un jugador que está en el Tenerife o con uno que está en cualquier otro equipo de la isla, ¿no? Entonces, dentro de entrenar base, también ves diferencias en este aspecto, ¿no? De decir, oye, no es lo mismo entrenar en el Tenerife que en cualquier otro sitio y dónde ves más esas diferencias, si ves más ilusión o más presión en los pibes, no sé si depende de la edad, no sé si en juvenil veías una cosa, en el C ves otra. Un poco qué reflexión puedes hacer con respecto a eso. Para mí la diferencia es drástica, o sea, y porque estoy en los dos lados, pero drástica. O sea, cuando tú entrenas fuera a chicos pues en edad juvenil o cadete, pues igual tú exiges ser profesional, la exigencia de los entrenos dependerá del entrenador, pero los chicos no tienen tan marcado en su cabeza que pueden ser profesionales, lo pueden sentir y querer, pero tampoco es tu mensaje. O por lo menos yo lo hacía, no era mi mensaje cuando yo entrenaba, de así no vas a ser profesional, estando en los clubes donde he estado en categorías, me refiero más base. Aquí no, aquí cuando entran te encuentras todo, te encuentras desde chicos que se autopresionan, porque incluso el mensaje de fuera es como tienes que aprovechar, porque claro, el fútbol es el deporte rey, es decir, tu padre, tu madre, tu abuelo, Tenerife, profesional, es decir, es su sueño. Entonces te encuentras de todo, de pues, chicos que se presionan mucho, a chicos que les puede un poco la situación o que se cohíben mucho al llegar, por lo que hablábamos antes. Necesitamos un proceso de adaptación donde hay que entender a la gente que entra para que se relaje, como digo yo, que se habitúe a lo que hay, porque al final nuestro mensaje es ese realmente, es que aunque nos guste o no, es ese. Yo recuerdo una frase perfectamente el año pasado, o hace 2 años, que decía anterior dirección deportiva del club, la de esto es una academia de alto rendimiento, y yo la escuché y dije, pues sí, es que es así. Es que nosotros, aunque la palabra suene como, ¿no? Pero es como, sí, somos una academia que lo que queremos es formar futbolistas e intentar que lleguen al primer equipo. Por lo tanto, somos una academia y somos una academia de alto rendimiento porque nuestro primer equipo es un equipo profesional. Claro. Entonces, cuando ya tú estás dando ese mensaje desde que están dentro, pues claro, la exigencia es mayor y todo tienes que cuidarlo más. Ya estás trabajando a ese chico de manera psicológica, hay que cuidar cómo damos los mensajes, hay que cuidar cómo él se autoexige.
Al igual que te digo que también hemos dado mensajes, por ejemplo, en el club, o yo, por ejemplo, como entrenador, a chicos de decirles, ¿estás acomodado? Que llevan el club. Yo he dado ese mensaje de chicos que llevan muchos años en el club y decirle, el problema es que estás viendo muy normalizado dónde estás. Llevas tanto tiempo, eres joven, que casi que cuando empezaste a tener uso de razón, si estabas aquí desde infantiles o alevines, y ya eres juvenil, llevas 4 o 5 años en el club, lo has normalizado dentro de tu vida porque realmente eres muy joven, y esto es normal, pero no es normal. Hay un montón de gente por fuera que le encantaría estar aquí dentro y no está, y tú tienes que estar al 100% para, como digo yo, guardarte tu plaza en esta academia de que estábamos hablando. Claro, entonces, y aprovechar esa oportunidad también, ¿no? Que es el mensaje que a veces se da también desde fuera. Sí, sí. Es que al final, esto es como todo. Yo creo que también, como en la vida, o sea, yo creo que todo tiene que tener no te diría un sacrificio, pero sí una responsabilidad y que tú tengas que dar lo mejor de ti, aunque sea muy pronta edad, que te vayamos inculcando de que tú tienes que ser tu mejor versión y que tú tienes que ser mejor al día siguiente que el día anterior. Y eso yo creo que son los valores que yo veo en el fútbol que te ayudan en la vida, en realidad. En esa línea yo creo que va a tener que ver con esto, para no variar lo que te iba a preguntar ahora, y es un poco qué características has visto tú en jugadores que llegan más lejos o que tienen posibilidades de llegar más lejos, ¿no? Por dos cosas. Una, porque eso puede ayudar a detectarlo mejor, ¿no? Es decir, a lo mejor tú ves un pibe más pequeño y dices, oye, le veo estas cosas que a priori parece que nos hacen ver que tiene posibilidades, ¿no? de llegar más alto. Y luego también para poder orientar precisamente a los más jóvenes y decir, oye, pues igual el camino es más este y no este otro, ¿no? En cuanto al típico debate del talento y el esfuerzo, por ejemplo, ¿no? En esa línea hay cosas que tú ves, no sé si incluso con algún ejemplo de, oye, un pibe que haya llegado hasta aquí y que destaca por esto y no por esto otro. ¿En esa línea? Sí. El mensaje es muy claro, te lo diré. Te pongo ejemplos. O sea, Aaron Martín, que está ahora afuera, tuve la suerte de entrenarlo, yo también. Gabriel, el portero que está ahora en el primer equipo, también tuve suerte de entrenarlo. Los conozco personalmente, he tenido muchas conversaciones con ellos. Para mí, la evidencia clara es querer ser futbolista, o sea, ser profesional, cuidar todos los detalles, cuidar la alimentación, los entrenos, entrenar fuera de horarios de entrenamiento. Hoy en día nosotros les damos los mensajes de que hoy en día el fútbol se ha convertido en algo mucho más condicional, hay mucha más repetición de esfuerzos que antes. Entonces, el jugador necesita no solo el entrenamiento de los 90 minutos de que hace en el campo, necesita algo más fuera. Ya seamos nosotros como club, que lo intentamos hacer, pues con precisiones fuera de lo que son los horarios de nuestros de campo, como lo que hacen fuera con cada uno con sus entrenadores personales, existe. Y si tú cuidas la alimentación, te formas a nivel, hablábamos por ejemplo hace poco también de Dani Fernández, es decir, también tuve la suerte de entrenarlo allí. Dani ha cambiado ¿en qué? En la parte condicional sobre todo. Ya es un jugador que puede repetir esfuerzos. Cuando debutó en el primer equipo se le hacía el campo enorme, no que era capaz de hacer incluso en el Tenerife B 2 presiones seguidas porque no le daba. Entonces era como, y esos mensajes nosotros se los damos de, hey, hay que mejorar la parte condicional, porque el fútbol es esto, es repetición de esfuerzos. Es decir, yo creo que los que han llegado, los que tienen más papeletas, son todos esos que tienen esa mentalidad profesional en su cabeza. Alimentación igual, o sea, cuidarse mucho, tener entrenamiento fuera a nivel condicional, cuidarse, descansar y vivir el fútbol mucho. Los ves entrenar y profesionales. Entiendo que de ahí el mensaje que decías antes de así no vas a ser profesional. Correcto. Que es como una de las correcciones a lo mejor que más se suele hacer. Que hoy en día, talento como para que te des solo para llegar. De momento, ojalá lo veamos, pero no hemos visto un talento exorbitado que digas tú, esto es Messi. No. Claro. Y eso, en eso influye más el fútbol de hoy en día. O sea, ha cambiado el fútbol en esa línea de decir, igual antes, con más talento que trabajo, vamos a decirlo así, o de condición física, te daba más, pero ahora no. ¿El fútbol evoluciona en esa línea o no? No, yo creo que el fútbol ha involucionado, para mí, solamente en un aspecto. Antes se jugaba más a fútbol, en la calle. Entonces no es lo mismo que un niño solo entrene 90 minutos con los alevines. Tú que sabes lo que es estar en esas categorías también. No es lo mismo un niño que solo juegue esos 90 minutos a que juegue 90 minutos en el entreno,
cuando llega a la casa la madre le tenga que decir entra ya, que Típico son de la las 10 de la plaza, noche. sí, sí. El colegio, yo ya no veo, es que ni en los colegios, en las canchas veo jugar a fútbol, es una cosa que flipo. O sea, y yo cuando era niño, mi vida era el fútbol, y ir al colegio por obligación. Y cuando mi padre me quería castigar, hoy no hay fútbol. Y eso era como, te quiero matar. Entonces, y ahora ¿no? Redes sociales, móviles, salen más pronto. Siento que salen más pronto, digamos, a la calle a hacer más cosas. Antes nosotros, por lo menos yo, salía a la calle a jugar a fútbol y controlaba en la plaza a mi madre. Ahora no, ahora te puedes ir a casa del colega con 15 años. Sí. O sea, yo creo que ahí es donde nos ha restado el talento. Porque el talento no es otra cosa que esa repetición de esa situación millones de veces. Exacto. A nivel técnico, si un chico da 600 pases en vez de 2, cuando dé el 600 es mejor que cuando lo dio 2. Eso está claro. Totalmente. Es verdad que se juega muchísimo menos. Pregunta filosófica. Imagínate que dentro de 10 años, por decir una fecha, hablo con un jugador tuyo actual. ¿Cómo te gustaría que recordara a Raiko García? Pues, como te dije antes, he tenido la suerte. Hay algunos por ahí que dirán, me cogió, sobre todo los que no juegan, problema. No, Pero eso siempre te va a pasar. Pero me considero un afortunado en ese aspecto porque me encuentro con mucha gente y siento con mucho cariño. Y eso es muy guay. Y yo creo que para mí es una de las cosas que más me reconfortan dentro de este mundo. Mucho más que los resultados. Porque es verdad que las victorias y la euforia están guay, pero son muy efímeras. Cuando ves a alguien varias veces que has entrenado y has compartido mucho y la manera en la que te mira, en la que te habla, o cuando ya son maduros y te puede decir, joder, es que tú eras una bomba, es que tú eras muy bueno, es que me encantó cómo jugábamos, jugábamos súper bien, me divertí muchísimo jugando. Para mí eso es impagable. O sea, creo que es lo que... También es la gasolina, ¿no? Que alimenta esta dedicación. Claro. Entonces yo solo aspiro a que pase eso. O sea, que dentro de 10 años esos jugadores digan que disfrutaron. Si disfrutaron, estaré contento. Genial. Que hablen de ti con cariño. Sí. Que te digan que hayan disfrutado. Sobre todo algo que yo soy muy, muy, muy... A mí me gusta que me tengan cariño y que me reconozcan que fui honesto. Creo que es algo importantísimo y es algo que yo también... Al igual que hablamos antes de esas partes que yo intento cuidar fuera de lo que es la parte táctica, es la honestidad. Yo siempre les digo, yo no les voy a mentir y nadie les va a decir más la verdad que yo, que es lo mismo. O no es lo mismo, porque una cosa es una cosa es no mentir y otra cosa es decirles la verdad. Que a veces las verdades no son bien recibidas. Sí. Entonces, yo siento que ellos deben de saber que yo soy su mayor apoyo, a la vez su mayor exigencia. Lo que hablamos antes, dentro de que no te reste en la motivación, en la confianza, pero que yo te diga realmente lo que pasa en cada momento. Que sea honesto, que lo sepas, que tú estés fuera y digo, este tío fue honesto conmigo. O sea, yo no estaba bien, no jugué porque no estaba bien, o me echó 4 broncas porque no estaba haciendo esto que tenía que haber hecho y no hice, y que mucha gente también vive con perspectiva también, se da cuenta, por eso también lo he vivido, o sea, que con la perspectiva te vienen y te dicen, me equivoqué, estaba paritos preñados, eso me lo he vivido yo también. Justo eso me hizo pensar lo que estabas diciendo, ¿no? Que igual en el momento no lo encajan bien, pero pasado el tiempo son capaces de perspectiva. Sobre todo cuando chicos con 18 años. Yo recuerdo en La Laguna a varios chicos, un chico que dejó de entrenar porque se echó novia en división de honor. Y yo decía, esto no puede ser. Y sobre todo con un chico que ya yo había tenido mucho trato cercano con él. Yo siento que, de hecho, seguimos tratándonos con mucho cariño cuando nos vemos. Y ya no ve y dejó el fútbol. Le digo, perdona, esto es división de honor y te vas a ir ahora. O sea, pues con perspectiva se dio cuenta que era como... Igual se había equivocado. Yo no sé ni qué coño estaba pensando. Digo, correcto. Mira, Raiko, ahora ya sí que estamos terminando, ¿vale? Lo siguiente es una sección que hemos llamado El Tercer Hombre, ¿vale? Que consiste en responder a una pregunta hecha por otra persona, ¿vale? La dinámica habitual va a ser que la pregunta la haga la persona invitada del programa anterior. ¿Qué pasa? Que este es el programa número 1, entonces es un poco complicado.
Pero es verdad que, como hablábamos antes de empezar el episodio este, pues nosotros hace una semanita estuvimos haciendo un programa como de prueba. Y esto lo hicimos así, tal que así, con un amigo mío que se llama Daniel Gargoa. Y él dejó una pregunta para ti, ¿vale? Muy bien. Así que vamos a ponerla, te la voy a poner para que la veas y la respondes, ¿vale? Así que ahí va la pregunta. ¿Qué persona ha sido la que más ha influido en tu vida para dedicarte a lo que actualmente te dedicas? Buena pregunta otra vez. Como para variar. Y si yo tengo que hacer otra, ahora ya me presiono. Digo, Dios, yo no sé lo que voy a Tranquilo, eso lo preguntar. pensamos después. Wow. ¿Quién influyó más para dedicarme a esto? Wow, esto es difícil, ¿eh? Mira, para empezar intento ser rápido. Yo empecé a jugar a voleibol. No me digas, eso no lo sabía. Imagínate, o sea, yo tenía una tía mía que le gustaba el voleibol y en el colegio se hacía de todo y ella siempre iba a jugar al voleibol y yo empezaba y me asomaba e incluso me apunté a voleibol. Era flaco, altísimo, entonces era como... Bueno, pues es curioso, pues siempre lo he pensado. Digo, yo empiezo en fútbol porque mi primo, éramos 4 primos muy unidos porque de la misma quinta prácticamente, los 4, mi hermano y 2 hermanos por otro lado. Vamos a jugar a fútbol, vamos a jugar a fútbol. Venga, no seas bobo, déjate el voleibol. Chacho, que yo paso del fútbol. Fui. Empecé, e incluso cuando empecé a jugar en los recreos, o sea, era cuando el comedor, que eran de 2 horas y tal, antes de volver a clase, fui y todavía era como... Empecé a ir al Casablanca en su momento, lo que hablábamos antes en Tejina, a las 2 cosas a la vez. A voleibol y a fútbol. Uf, no lo dejabas todavía, por si acaso. Era como... No lo veo. Y de repente me quedé. Fíjate que hubiera sido diferente al amor si me hubiera quedado, no sé. Para mí eso es una influencia que lo cuento como anécdota, pero fue así, real. Luego ya me quedé ahí hasta ahora. Y la otra yo creo también, pues la parte futbolera de mi familia. O sea, yo... mi padre y... Bueno, mi familia, mis tíos por parte de mi madre son futboleros máximos. O sea, muchísimos. Sobre todo uno de ellos que jugó... muchos años a nivel de tercera y todo este tema. Muy futbolero, vamos. Y por la parte de mi padre, mi abuelo era abonado del Tenerife y hizo a mi padre aficionado al Tenerife y yo empecé a ir al Tenerife de mano de mi padre, siendo mi hermano y yo 2 enanos sentados en San Sebastián cuando no había silla, en las rejas aquellas cuadradas, viendo el partido ahí de pie 90 minutos. O sea, ese arraigo... también es de familia, o sea que empecé, como que por los 2 lados el fútbol lo viví con mi padre desde muy pequeño y sobre todo con mi abuelo, que me da pena. Si hay algo que me da pena de mi experiencia como entrenador y lo que me está pasando, es que no lo había podido ver mi abuelo, que era muy del Tenerife. O sea, era quien se lo con mi padre y mi padre a nosotros y mi abuelo era de radio y estar viendo todo el día el Tenerife cuando jugaba afuera, la típica con su quinielita marcando todo. Y bueno, se nos fue pronto, la verdad, y es una pena que no haya visto que pues eso, que estoy en el club de sus amores, como te puedo decir. Total, qué bueno, me encantan las historias esas, de verdad, esas historias familiares así de pasión y de que tanto nos conectan con lo que estamos haciendo ahora. Seguro que te ha influido mucho y que en algún lugar está viendo esas cosas, la verdad que sí. Pues Raiko, ya estamos ahora sí. Solo me queda una cosa, que es darte un regalo. Porque, oye, viniste aquí así, primer invitado y tal, pues tenga usted, hágame el favor de abrir la cajita. Dios, vamos a ver. Qué nervio. Wow. A ver, ¿qué te parece? Wow. Quedas adjudicado como el invitado número 1 de fútbol relacional. Sí, porque portero no soy, eso ni lo voy a hacer ni loco. Tuvimos esa duda, pues el número 1, pero compensaba ponerte ahí el número 1, Raiko García. Qué guay, muchas gracias. Que la verdad que nos hacía ilusión Detallazo. Regalártela. Y bueno, nada, reiterar lo que dije al principio. Gracias por estar aquí. Gracias. De verdad que para mí es un honor, o sea, a nivel personal, de verdad, porque me encanta hablar contigo y que hayas aceptado esta invitación y con lo que supone y lo que implica en algo que no existe, algo que estamos creando ahora realmente. Entonces, nada, darte las gracias de forma muy personal y muy honesta porque de verdad que estoy muy contento de que estés aquí. Bueno, yo también te lo agradezco que me hayas invitado. Yo te decía, es que es gracioso, pues le decía, ¿tú estás seguro? O sea, vas a hacer algo guay y me vas a llevar a mí el primero, no sé yo.
Pero, coño, me siento halagado porque hayas pensado en mí y sobre todo porque yo creo que la sintonía que hemos tenido desde que trabajamos, ya como te dije antes, a mí esta rama me encanta y creo que es muy útil y fue un placer trabajar contigo y es un placer también ayudarte a esta nueva aventura que tiene una pinta brutal y que me engancharé seguro a verlo. Pues muchas gracias, Ray. Gracias. Esa admiración es súper mutua y lo sabes muy bien. Gracias. Bueno, pues gracias a ustedes también por ver este episodio, espero que les haya gustado mucho y recuerden que todo lo importante en la vida surge de relacionarse. Nos vemos pronto.